y abran su Biblia, que ya casi siempre la tienen lista, ¿eh? ¿Ya? Bueno, pues vamos a abrirla en el capítulo 5 de la Epístola a Santiago y vamos a poner nuestros ojos ahí. ¿Listos? ¿Ya encendieron? ¿Ya abrieron? Santiago capítulo 5, verso 1. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les habéis sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado a los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Hasta aquí vamos a quedarnos esta mañana. Le voy a pedir que me acompañe. Vamos a hacer una oración. Cierre sus ojos, incline su rostro ahí en casa. Por favor, ayúdenos también. Vamos a orar. No nos dejes, Señor. Inclina tu oído esta mañana, Señor, a nuestro clamor, a nuestra necesidad, y ayúdanos en el nombre precioso de Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Estamos iniciando. Si le ponen las baterías, por favor, y me lo pasan. Estamos ya en la enseñanza número 13. El título que puse a esta enseñanza es El peligro de las riquezas. El peligro de las riquezas. Y como les decía, ya estamos en el último capítulo de la epístola de Jacobo, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Jacobo va a dirigir un ataque. Fíjese lo que digo, es un ataque directo. ¿A quién? A los ricos, a las personas ricas, personas que de alguna manera han despreciado, se han tornado arrogantes y han despreciado a Dios y a su palabra. Y entonces ahora Jacobo va a atacar esta parte. Algunos estudiosos de la Biblia creen que Santiago está dirigiendo esta porción de la epístola más allá de las congregaciones, a la sociedad en general, a aquellas personas que eran ricos pero que tal vez no formaban parte de la comunidad de la iglesia, de la congregación cristiana. Ellos creen esta parte. Personalmente
Yo creo que no. Yo creo que está dirigiéndose a creyentes, a cristianos que de alguna manera han sido víctimas de la codicia. Porque no encuentro yo en estos textos que leímos o antes alguna palabra o algún contexto que nos lleve a pensar que ya ha dejado de dirigirse a la iglesia. Sabemos desde el versículo 1 que está dirigiéndose a creyentes que fueron dispersados. Entonces no hay por qué pensar que está dando un giro o está yendo hacia otro lado Santiago, sino sigue dirigiéndose, yo lo creo, a los creyentes. Y es que sabe que las personas, todos los seres humanos somos un cúmulo de debilidades. No sé si esté usted de acuerdo conmigo. Somos débiles en cuanto a los deseos, somos débiles en cuanto a la carne. Con cuánta facilidad muchos tal vez que nos están escuchando esta mañana pues se iban a levantar y fueron débiles y se quedaron en casa. Y estamos tú y yo delante de la comida y somos débiles y nos vamos. Y échame otra pieza, ¿no? Y pásame un postre. Y oye, ¿puedo repetir postre? Y somos débiles. Y sabes que te tienes que levantar a orar, que tienes que leer un poco de la escritura y te prefieres quedar dormido otro ratito. Y hay debilidad, somos un cúmulo de debilidades. Pero ¿sabe algo? Una de nuestras mayores debilidades es hacia el dinero. ¿Hacia qué? Es verdad. Tenemos una franca y notable debilidad hacia las riquezas. Y el Señor Jesús lo sabía. Por eso enseñó un principio espiritual muy importante. ¿Un qué enseñó? Ponga mucha atención. Enseñó el Señor sobre este principio espiritual y decía: ningún siervo puede servir a dos señores. Ok, Cristo, ¿a qué te refieres? Porque aborrecerá a uno y amará a otro. Está bien, Señor Jesús, pero sé un poco más específico. O estimará al uno y menospreciará al otro. Y cierra: no podéis servir a Dios y a las riquezas. ¿Vio el principio? ¿Sí? ¿Lo entendió? Lucas 16:13. Tome nota, es lo que les acabo de leer. Mira, una manera en la que tú puedes conocer la condición del corazón de una persona, o es más, de tu propio corazón, es conociendo el punto de vista que tiene esta persona sobre el dinero. O tú mismo, si quieres conocer la condición de tu corazón, checa el concepto que tiene sobre el dinero. ¿Cuál es el concepto? Le preguntas a una persona: oye, ¿qué piensas del dinero? Y te va a revelar mucho de su corazón, de esta persona o de tu propio corazón. Y aquí se los dejo. Ahí está, tienen tarea. Realiza esa introspección ahí, a solas, tú delante de Dios. Y estoy seguro que te vas a llevar algunas sorpresitas. Señor, yo no pensé que hubiera este afecto hacia el dinero. Yo no pensé que… Y te vas a encontrar con cosas muy interesantes de tu propio corazón. Porque una cosa es lo que decimos, ¿verdad? Si ahorita yo estuviera con ustedes y les pregunto: no, hermano, yo no tengo problema, escucharíamos cosas como: yo confío en Dios, ¿no? Pero una cosa es lo que decimos y otra, lo que hacemos. Y lo que hacemos revela realmente lo que pensamos y lo que creemos en nuestro interior. Y si no me crees o si lo dudas, tú analízalo y chécate todo el tipo de atrocidades que las personas hacen por dinero. Yo no sé si tú lo habías analizado, si alguna vez lo has pensado, pero hay cosas bien fuertes que un ser humano puede hacer por un poquito de dinero o por un mucho de dinero. No importa el volumen, por dinero. Puedo darles ejemplos muy duros y datos muy duros como la semana pasada, pero no quiero irme hacia allá.
vamos a dar paso a la palabra, que es lo más importante y por la que somos enseñados de parte de Dios. Amén. Vamos a iniciar en Santiago 5. Verso 1. El encabezado dice: contra los ricos, ¿qué? Opresores. Verso 1 del capítulo 5. Vamos ahora, ricos, llorad y aullad. ¿Por qué? Por las miserias que os vendrán. Inmediatamente llamó mi atención que inicia exactamente igual que el verso que estudiamos la semana pasada. Yo no sé si lo notaste. ¿Te acuerdas de la semana pasada? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Empezó exactamente igual. Vamos ahora, pero le añade una palabra más Santiago, y es ricos. Y esto nos deja muy claro el enfoque que va a tener Santiago, el ataque al que se dirige, lo que va a decir a continuación, y es hacia los ricos. Ahora, la siguiente pregunta es: ¿qué les dice? Ya identificamos de qué nos va a hablar, a quién se va a dirigir, pero ¿cuál es el contenido de esta enseñanza? Llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Mire, la Nueva Versión Internacional lo traduce: lloren y griten por todo lo que muy pronto van a sufrir. Y no puedo dejar de lado dos aspectos muy serios de este lamento del que nos está hablando Santiago: el aspecto terrenal y el aspecto espiritual de este lloro y de este lamento y de este aullido. Primero les voy a hablar del terrenal. Aquí en la tierra estás ahí trabajando, estás afanado, porque esa es la verdad, por conseguir más dinero y más propiedades y más cosas, y acumulas y acumulas y te secuestran o se llevan a un ser querido, y entonces lloras y gritas. Eso es en el aspecto terrenal. Una clienta, bueno, ya revelé su sexo. Una clienta me decía: Sergio, tú no sabes lo que es tener un yate o un avión privado. Y yo así de, pues no, obviamente no tengo idea. Mira, es un verdadero problema. Yo tengo un avión privado, me decía, y tienes que tener la renta de un hangar donde lo guardan. Después, si lo vas a usar, tienes que mandar otro cheque, una transferencia para cargarlo de diésel, porque lo vas a volar. Tienes que pagar permisos, tienes que contratar a un piloto. Realmente es una aflicción, me dijo. Dije, wow, nunca lo había pensado así. Y finalmente me dice: ya cuando esto te rebasa y ves que no lo ocupas, que está tu yate ahí guardado y todo, lo vendes. Terminas vendiéndolo, tus casas, tus yates, tus aviones, y lloras. ¿Por qué? Porque ya en tu grupo de amigos, pues ellos siguen teniendo sus yates, sus cosas, y tú ya no los tienes, entonces ya como que vales menos. Y este es un grave error que cometemos las personas, en pensar que existe seguridad en las riquezas, que nos dan algún valor como personas, y entonces ahí apuestas todo y se te van los días y se te van las horas y los años comprando y acumulando, creyendo que tu valor proviene de eso, y cuando te quedas sin esas cosas sale a la luz. Y Pablo escribía a Timoteo en la primera epístola, no vaya, en el verso 6, en el capítulo 6 del verso 17 les dice: adviérteles a los ricos de este mundo que no sean orgullosos,
ni confíen en sus riquezas, les decía Pablo, porque es muy fácil perder todo lo que tienen. Al contrario, diles que confíen en Dios, pues Él es bueno y nos da todo, decía, lo que necesitemos. ¿Para qué? Para que lo disfrutemos. Porque aún a veces tenemos cosas y no está en nuestro corazón la capacidad de disfrutarlo. ¿Cierto o no? Dios te concede una casa nueva, Dios te concede un auto nuevo y ya estás afligido, no estás asegurado. ¿Y si choco? ¿Y si me lo rayan? ¿Y si me lo roban? Entonces hasta el disfrutar de esas cosas Dios te las tiene que conceder. Y este es el aspecto terrenal, material del lloro y el aullido. Pero hay otro aspecto que es mucho más importante y es el aspecto espiritual. Lloren y griten de dolor por todo lo que muy pronto van a sufrir. Acompáñame a tu Biblia en Lucas 16, verso 19, por favor. La semana pasada lo comentamos, pero vamos a leerlo. El rico y Lázaro. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino. ¿Sí? ¿Sí está conmigo en Lucas? Lucas 16, 19. Y hacía cada día, ¿qué? Banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Ponga atención aquí. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy, ¿qué? Atormentado en llamas. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en la vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Pero lo que quiero es que noten el énfasis en el lugar en el que está este hombre. El Señor Jesús quería hablar acerca de este lloro, de este lamento, en el aspecto espiritual, que entendiéramos los creyentes que esto que vemos aquí no es todo, que hay más allá y que le demos el valor correcto a las cosas. El rico, en este caso los ricos, pensaban que estaban bien en su riqueza, que todo estaba en orden, que había cierto valor, que había cierta seguridad, pero Dios no pensaba lo mismo. Y a través de Santiago dice: llora y lamenta y vas a dar de gritos. ¿Por qué? Por la miseria que os vendrá. Y quiero hacer una aclaración importante. Santiago no está diciendo que es pecado ser rico. Quiero aclararlo porque a lo mejor alguno de ustedes está pensando como de: ¿cómo? Entonces, ¿es un pecado ser rico? No lo es. Abraham, por ejemplo, fue un hombre rico, muy rico, pero siempre caminó con Dios. Su vida se distinguió por ser un hombre que caminó con Dios. Y lo más importante, que fue usado por Dios. Entonces no tiene nada que ver como tal las riquezas. Lo que Santiago está señalando o apuntando se refiere más bien al tipo de riqueza que ya te volvió egoísta, que ya tú te has olvidado de ayudar al necesitado. Uno. Y dos, que fue mala vida,
que tú hiciste cosas o estás haciendo cosas injustas, incorrectas, para hacerte rico. Esto es específicamente lo que él va a tratar. Vamos a continuar en Santiago 5:2. Ya aquí ya habla del tema. ¿Vuestras riquezas qué? ¿Cuántos quieren riquezas de ese tipo? Así de vengan mañana a las 10, voy a tener aquí lleno de riquezas podridas. No. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están ¿qué? Comidas de polilla. 3, vuestro oro y plata están enmohecidos. Y ahí va otro más. Y su moho, dice, testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Mire, el punto de Santiago en estos versos es mostrarle a los creyentes, a la iglesia, lo inútil que fue acumular riquezas. ¿Te está hablando Dios esta mañana? ¿Sí? Esa era la intención de Santiago en aquel tiempo, en aquella iglesia. Decirle a la iglesia, dense cuenta lo inútil que es acumular riquezas. Es inútil, les está diciendo Santiago. Y se los va a mostrar con 3 puntos. 3 formas en las que aquella iglesia valoraba la riqueza de aquel tiempo. No sé si los pudo notar, pero fueron 3 aspectos. Primero, vuestras riquezas están podridas. Esta palabra podridas es una palabra griega que es sepo, con S, sepo, y hace referencia a carne descompuesta, a frutos podridos. Lo segundo que aborda dice, ¿y vuestras qué? Ropas. Vuestras ropas están comidas de polilla. Esta palabra ropas es la palabra hebrea imitia y hace referencia a los vestidos externos, a la ropa. En aquel tiempo, bueno, pues a las túnicas que usaban, a los mantos, a las capas. Y entonces fíjese, alguna gente que tenía mucho dinero mandaba a bordarlas. Y entonces ya tu túnica bordada cobraba más valor. Como si ahora cuando les ponen alguna, ¿sí? ¿Me sigue? Y entonces no bastándoles con eso, a veces además del bordado mandaban incrustarle piedras preciosas. Y no, pues traían unas ropas, imagínese usted, de muy alto valor, ahí con joyería. Y entonces estas piezas valiosísimas, las familias las heredaban. No, pues este manto es para mi hija, porque ya trae unos rubíes, ¿no? Y trae algunas piedras y no, pero este me lo heredó mi abuela. Entonces era ropa muy costosa, de mucho valor. Y entonces Santiago lo que hace es que les estaba diciendo, miren, ustedes están siendo muy absurdos. Lo que están haciendo es que están acumulando alimentos para polilla. Era un golpe fuerte, o sea, lo que les estaba diciendo. Entonces ya abordó el primer punto, que es los alimentos podridos. Personas que estaban guarde y guarde y guarde en su despensa carne, fruta, comida y se les pudre. Algunos otros estaban acumulando ropa. Y el tercer aspecto ya dice, vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Enmohecidos es la palabra katió. Y significa simplemente oxidar o corromper completamente. Y tal vez hace referencia al tipo de metal que usaban en el tiempo de Santiago. Eran una especie de aleación que pues al no ser tan puro el oro o la plata, pues se enmohecía y se echaba a perder bajo ciertas circunstancias de humedad o de calor. Pero el punto importante es, ¿cuál es la aplicación? Tú y yo tenemos que evaluar nuestro corazón frente a estas cosas. Específicamente a la acumulación. ¿Qué valor le das? Y cada uno de nosotros nos vamos a encontrar en un estatus en donde a lo mejor le doy mucho más valor a la comida. Por mi contexto,
tal vez si fui un chico que padecí alimento, que pasábamos a lo mejor tardes sin comer, días completos, pues le doy una carga especial y entonces tengo mi alacena llena de carne seca, de latas de atún, o sea, y volteo y la veo vacía y me genera algo ahí que me rebasa, ¿no? Y entonces acumulo y acumulo. Tal vez no, tal vez tu contexto sea un poco más acomodado y entonces no te preocupa tanto la comida, pero sí el vestido. Y le das un peso muy particular a ciertos tipos de bolsos, a cierto tipo de calzado, a cierto tipo de camisas. Te gusta que se vea, ¿no? La marca, siempre te gusta y entonces tienes un enfoque y guardas y guardas y guardas y guardas y compras y ya no te cabe en tu ropero, pero allí estás en las ventas, ¿cómo se llaman? En ese tipo de ventas. No voy a hacer comerciales gratis. Y tal vez no, tú tal vez dices, no, mira, no, en mi casa siempre hubo abundancia y wow, gracias a Dios tuvimos ropa, tuvimos cosas bien, pero sí me encantan los carros o sí me encantan las casas o sí ambiciono comprar una casa en Europa y después que la tienes quieres otra cosa y quieres un avión y quieres, como estas personas que yo les platico. O tal vez las tres. Y esta es la intención de Santiago, que tú el día de hoy y yo podamos poner nuestro corazón y evaluar, ¿es una de ellas? ¿O son las tres? Y necesito acumular comida, necesito tener mi closet lleno y necesito tener oro y plata. Porque Santiago lo que dice al respecto es, su moho testificará contra vosotros, o sea, ese mismo moho va a ser el que te va a acusar y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Este moho representa lo inútil, que fue acumular dinero que ya está oxidado, de acumular ropa que ya está comida por las polillas, dice Santiago, y de acumular comida que ya está podrida. Estas mismas cosas físicas van a ser las que te acusen, las que testifiquen en contra de ti. ¿Cuándo? En el día del juicio. Esas mismas cosas serán las que nos acusen. Y hoy por hoy lo único de lo que nos habla es de un corazón que probablemente no está regenerado. Si tú estás hoy haciendo este examen y reprobaste, pues más bien sería revisar tu corazón y tal vez no ha sido regenerado. Un corazón regenerado no persigue esas cosas, busca las cosas del reino de Dios. Pero mire cómo termina el versículo 3 del capítulo 5. Y ese óxido será el testigo que los acusará en el juicio final y que los destruirá como un fuego. Eso sí que es algo muy actual. Eso sí que es algo muy actual. Porque mire, las riquezas son como un veneno y entran en el corazón de las personas y empiezan a contaminarlo y lo destruyen. ¿Cómo? Como fuego, dice. ¿Han visto los incendios en algún video? O tal vez usted, igual que yo, ha sido testigo de un incendio, algún vecino o la tiendita de la esquina. ¿Cómo consume ese fuego? Rápido. Muchas veces llegan ya los bomberos y ya más bien atienden que no se extienda, pero el incendio como tal avanzó. Y así es el dinero, cuando ya entró en el corazón de una persona, avanza rápido y le consume rápido. Dice aquí que se los come vivos. En sí el dinero, hermanos, no es algo pecaminoso, ya lo comentamos. ¿Cuál es el verdadero problema? El amor al dinero. Fíjese lo que dice la Biblia. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, o sea, el amor al dinero,
Codiciando algunos, se extraviaron de la fe. Fíjese qué curioso, esa gente que inició en la fe, que estaba caminando en la fe, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Tomen nota, primera de Timoteo 6:10. Este pecado es el tipo de pecado que puede arruinar la fe de una persona. Cuando tú ya tienes un amor hacia el dinero, va a arruinar tu fe y va a arruinar tu carácter. ¿Tu qué? Tu carácter. Porque primeramente la fe en Jesucristo, el Evangelio, comienza a formar en ti y en mí un carácter. Te transforma, te arrepientes y lo que antes te gustaba ya no comienza a gustarte. Y requiere un carácter. Cuando te llaman y te dicen, oye, ¿qué? Vamos a ir en la noche. Y tú dices, no, y requiere un carácter, que tu fe se active. Oye, amiga, vaya, arréglate en la noche. Y tú dices, no, ocupa de un carácter. Pero este pecado arruina tu fe y arruina tu carácter. Y ya comenté yo a Abraham. Abraham era un hombre rico, pero fue un hombre que se mantuvo en su fe y en su carácter. ¿En su qué? En su fe y en su carácter. No así su sobrino Lot. Lot comienza el camino de la fe, pero el amor al dinero arruinó su carácter y su fe. Y a su familia. Entonces, fíjese qué importante es tener esto bien claro, ¿eh? No solo te va a afectar en tu fe y en tu carácter, sino comienza a dañar a la gente que está alrededor de ti. Hermanos, es bueno tener riquezas, esa es la verdad, sí es bueno. Pero cuando tú las tienes en tu mano, cuando estas riquezas han avanzado y llegan a tu corazón, ahí tenemos un problema muy serio, muy serio. El Salmo 62, verso 10 dice: si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Pero es que es una línea muy delgada cuando tú y yo nos confundimos. Y cada quien es diferente en su contexto. Pueden ser 1,000 pesos y ya se te voló, o 5,000, o 50,000, o 500,000, o 1,000,000 de pesos. Pero cada quien tiene un precio y en ese momento la riqueza se mete a tu corazón, ya no está en tus manos. Y entonces es un verdadero problema. Y dice Santiago en el verso 4: he aquí clama el jornal. Ahora se va a dirigir hacia el verdadero problema, que es cómo lo obtienes, el dinero mal habido. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Entonces, estos versos nos enseñan dos cosas bien importantes. Número uno, la manera en que obtuvieron sus riquezas. Y número dos, el valor de la oración. Son los dos aspectos muy importantes, los dos puntos que quiero que tomemos de estos versos. Y fíjese, un pecado siempre te lleva a otro. Hermanos, aprenda este principio, por favor, no lo olvide. Un pecado te lleva a otro. Para que en el futuro, si tú has fallado a Dios, si tú has pecado a Dios, inmediatamente tú te acerques a Dios, confieses tu pecado, te apartes de él y alcances, ¿qué? Misericordia. Porque te puede pasar, tú lo puedes ver en un montón de ejemplos de la Biblia. ¿Qué le pasó a David? Comete un pecado y entonces, para tratar de tapar ese hoyo, destapa otro hoyo más grande, y luego ya ve el problema y destapa otro más grande, y vas de pecado en pecado. Y esto es lo que va ahorita a enseñarnos Santiago. Estos creyentes a los que se está dirigiendo, ricos, adinerados,
habían pecado. ¿Cuál fue su pecado inicial? Amar las riquezas, amarlas más que a Dios. Se llama avaricia, por si lo quieres tener completamente claro. Y entonces este pecado inicial los lleva a otro, que es robar. Estas personas a las que se está dirigiendo tenían en su equipo, en su empresa, cristianos, creyentes, trabajando para ellos. Y entonces iban a cegar sus campos, tenían ya las bodegas llenas, tenían las bolsas llenas de dinero, y estos hombres no les estaban pagando su salario, estaban robando. Dice un comentarista que Santiago saca a los lectores a campo abierto, los exhibe. En la iglesia en donde los estaban leyendo dicen: órale, se refieren a ti. Está atacando el problema y los saca ahí a campo abierto, los exhibe públicamente. Porque eran judíos, eran creyentes que conocían la ley de Moisés. Y la ley de Moisés establecía muy claro que no debían retener el pago del trabajador hasta el día siguiente. Fíjese qué claro era, ¿eh? No voy a ir a la cita, solamente tome nota, está en Levítico 19:13 y lo vuelve a decir en Deuteronomio 24, 14 y 15. Mire, las familias dependían del pago del jornalero. Era diario este pago. Y entonces, si tú no le pagabas a la persona, significaba que llegaría a su casa y su familia no tendría que comer. Varones, ¿qué piensan de esto? Como proveedores de su casa, ¿puede imaginarse por un momento el dolor que atravesaban estos jornaleros? Estar trabajando, salir al campo, traer la siega, guardarla, acomodarla, y llega la noche y te dicen: mañana. ¿Cómo que mañana? Ayer me dijiste lo mismo. ¿Qué llevo a la casa? No sé, habla con el patrón. ¿Dónde está? No está. Día tras día. Y mientras ellos enriqueciéndose. Qué tremendo, ¿no? Y esta es una clara exhortación a los creyentes. Si tú tienes tu propia empresa o tu propio negocio, no vayas a estar reteniendo el pago de tus empleados, hermano. Mucho menos de ninguno, pero mucho menos de un cristiano. Mucho cuidado. Por un lado, haciéndote rico con tu empresa, aquí prestando servicios a hoteles o no sé, a lo que te puedas estar dedicando. Y por otro lado, reteniendo el pago al creyente, pasando escasez, pasándola difícil. No te vayas a ver frente a Dios por esta situación. Porque escucha la segunda parte: y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Esto es serio. Esto es serio. ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso que leímos? ¿El clamor? Contesten. ¿El clamor? Los clamores. Los clamores. No habla en singular, está hablando en plural. Y esto quiere decir que tal vez era una persona que estaba, o tal vez eran muchos. Es plural. Tal vez eran muchos labradores, muchos obreros los que estaban levantando su voz, su oración. Y esta porción nos enseña algo bien importante, y es que hay poder en la oración. ¿Sí? Yo no sé si tú lo alcanzas a ver, pero estos hombres estaban: oye, llámale al patrón, quiero verlo, que me escuche. Y los patrones no estaban escuchando. Había muchas quejas, pero ellos habían cerrado su oído, no estaban ahí. Pero había alguien que sí estaba escuchando. ¿Quién? Dios. Entonces yo te invito a que tú hagas exactamente lo mismo. Si tu patrón te está reteniendo el salario, tú vayas delante de Dios. Pero la verdad es que no lo hacemos. No, mira, ya metí abogado, ¿no? Oye, espérate, pero ¿ya oraste? Después. Primero, no es así. Ora,
Pero estos clamores hablan de eso, de un ruego constante. Estaban clamando, estaban orando. Señor, vengo a clamar a ti. Vengo a rogar, vengo a implorarte, y ahí estaban metiéndole rodilla. Y de pronto es más fácil que contrates a un abogado. Mira, yo te voy a dar el 10%, pero gana, ¿no? Gana el caso. O algunos otros no, ya nos juntamos 4 y conseguimos unos de estos que vayan a por el jefe. Esas cosas son más fáciles que tú dobles tus rodillas. Señor, Señor, ayúdanos. Y entonces continúa Jacobo diciéndonos, verso 5. Habéis vivido como, sigue dirigiéndose a los ricos, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disoluto. Habéis engordado vuestros corazones como en día de matanza. Entonces fíjense cómo evolucionó el pecado. Empezó en avaricia. A lo mejor estemos ahí. Comenzó en avaricia, luego lleva a la persona a robar y se va degenerando la persona poco a poco hasta llegar al punto del desenfreno, y le llama a la Biblia disoluto. Y este desenfreno usualmente tiene que ver con inmoralidad, usualmente. Si ustedes se acuerdan, en la parábola del hijo pródigo, Jesús describe a un joven inmoral que ¿qué hizo? Que malgastó su riqueza rápidamente. Y por si nos quedaba duda, el hermano después aclara que se lo gastó con prostitutas. Ahí está. Avaricia. De alguna manera roba a su padre porque esta herencia la debía recibir hasta que él muriera, pero en vida le dice, dame lo que es mío. Avaricioso, le quita el dinero y se va degenerado, ya, tirando dinero, ya depravado, degenerado en prostitutas. Y esto explica con claridad algunos de los casos que tal vez usted y yo conocemos de inmoralidad. Lo que vimos ya solo fue el acto de inmoralidad, pero con toda probabilidad inició con avaricia. Ese amor al dinero que comienza a evolucionar, se roba y termina ya en la desfachatez. Alguien que tal vez está haciendo inmoralidad y se cree muy discreto, pero esto avanza y se descara ya. Pero fíjense cómo evolucionó. Y con esto no quiero decirles, hermanos, que seamos conformistas, ojo, porque tendemos a rayar en un lado o en el otro. No me refiero a esto, no es lo que Santiago está enseñando. No es el punto, pero sí que seamos contentos. Yo te invito esta mañana, tú haz un análisis de tu vida en retrospectiva y te puedo asegurar que Dios ha sido fiel hasta el día de hoy en tu vida, en tu casa, en tu familia. Gózate, hermano, gózate en esa fidelidad y gózate también, tenemos que aprender a gozarnos también en esa necesidad. Es que tú no sabes, hermano, pero existe una gran necesidad. Gózate, porque en medio de esa necesidad es que tú vas a poder ver el obrar de Dios. Una persona me decía la semana pasada, no tengo a dónde ir. Y yo oraba por ella y yo me gozaba porque qué especial. Esa incertidumbre abre los cielos y tú le das la posibilidad a Dios de una vez más, porque en el momento te nublas, dejas de ver más allá y te olvidas de todo lo que ha hecho el Señor, pero lo ha hecho una y otra vez. Cuando estabas hasta arriba de deudas, cuando no había un pan en casa, cuando estabas desesperado, alguien llamó, alguien te prestó, alguien te mandó y nunca te ha dejado. Tú y yo podemos gozarnos. Y entonces ves obrar a Dios en tu vida, en tu familia, aquí mismo en la congregación, porque tú traes ese testimonio. Y te digo yo, oye, platica con el hermano, con la hermana, porque la está pasando mal, y tu testimonio bendice a otros. De lo contrario, es que nos metemos en un camino muy ancho y muy espacioso,
lleno de peligros, hermanos. Y ahí vas en el camino, correteando el dinero, buscando las riquezas, buscando acumular, y sin que te des cuenta, ya te perdiste. Ya te perdiste. Ya te vas a ver ahí llorando, afligido. ¿En qué momento me pasó? Yo era un creyente que vivía de esta manera y ya estás en prisión. Ya estás detenido, ya estás en medio de una situación que dices, ¿en qué momento pasó? Es que me metí en ese camino, en esa carrera donde se vale de todo, donde todo el mundo hace lo que quiere. Y ahí está el lloro, y ahí está el clamor y los gritos de los que habla. He perdido el sentido, perdí la cordura, en algún momento me extravié. Y mira, dice Santiago, habéis engordado vuestros corazones como el día de matanza. Santiago es bien duro en el lenguaje que está ocupando. Compara a este tipo de personas con animales de engorda, hermanos, que comenzaron bien, pero que ahora están ensimismados, correteando sus propios deleites. Comida, ropa, bienes, propiedades, y van así clavados en esa. Y esto nos habla de animales de granja que se atiborran a diario sin saber el fin que les espera. Mientras yo preparaba la enseñanza me hizo recordar, hace unos años yo viví en Oaxaca y ahí criaban de todo, criaban gallinas, había una vaca, borregos, gallinas, guajolotes, conejos, pero habían unas zonas de crianza de puercos. Y miren, esos lugares son las marraneras son de 4x4 y está el puerco ahí y solo come y duerme, come y duerme, come y duerme, porque la intención es que suba de peso. Entonces come, le da sueño, despierta y tiene hambre y están ahí los cuches hasta que ya están bien pesados y grandotes y se venden por kilo. Pero ¿sabe qué? Desconocían su propósito de vida y que iban a ser llevados al matadero. Y algo así tiene en mente Santiago mientras está exponiendo a los ricos que se complacen en los lujos, que llevan una vida licenciosa sin darse cuenta de algo, que va a haber un juicio. Y esto es bien importante. Es inminente el regreso de Jesús. Estamos atravesando tiempos que la Biblia llama peligrosos, que señalan el cumplimiento de las profecías, y debemos estar muy atentos. Debemos estar listos para no ser sorprendidos como les pasó a aquellos que tuvieron a Jesús entre ellos, pero no sabían. Estaban nublados, estaban ellos persiguiendo sus propias cosas y nunca se enteraron. Aprovechemos los días, hermanos, cada día. Y vamos a terminar con el versículo 6. Santiago 5:6 dice: habéis condenado y dado muerte ¿a quién? Al justo. Y él, o sea, el justo, porque no es mayúscula, no está hablando de Dios, y él no os hace ¿qué? Llegamos al último pecado en este peligroso camino de la avaricia y el amor al dinero, y es el homicidio. Nada detiene a este tipo de personas, hermanos. Ni siquiera se detienen ante el crimen de quitarle la vida a otra persona. De verdad, es algo fuertísimo. Y si no me crees, échale un vistazo al noticiero, al de ayer, al de antier, y seguro te vas a encontrar historias, casos, puños de historias de gente que mandó matar a otro porque le debía, o le debía y para que no le cobrara mejor lo mandó matar.
Entonces, el pecado original, bueno, de principio era la avaricia, evoluciona al robo, ya después lleva al creyente, a la creyente al desenfreno, y concluye finalmente quitándole la vida a alguien más. Ya estamos viendo a un hombre despiadado, una mujer despiadada. Ahora, ¿cómo se debe interpretar esta parte del versículo 6? Vamos con cuidado. Dado muerte puede tener dos sentidos. Puede tener un sentido literal o puede también tener un sentido figurado. Si te das cuenta, antes de estas palabras dice habéis condenado, lo que nos hace pensar que estos hombres ricos finalmente llevaron a los pobres que andaban ahí quejosos, empleados que andaban haciendo revuelta y que ya tenían a 3 o 4 seguidores. Dijeron, ¿sabes qué? Se me va a volver un problema. Lo agarran y lo llevan a un tribunal. Y ya que estaba ahí, pues soltaban una mordida y los dejaban presos. Entonces, fíjate, estos ricos estaban usando los tribunales para asesinar jurídicamente a algunos de estos pobres que estaban siendo maltratados. ¿Les suena familiar la historia? ¿O solo ocurría en aquel tiempo? No, sigue pasando. Acompáñeme al libro de Amós, por favor. Amós capítulo 5, verso 12, si es tan amable. Me dicen amén cuando estén ahí, por favor. Bueno, escuché un amén. Amós capítulo 5, versículo 12. ¿Ya están conmigo? Venga, ya está el final. Dice, porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. ¿Cuáles? Sé que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Entonces, fíjense, está hablando desde el tiempo de Amós y Dios está condenando a los jueces que recibían cohecho, que les daban la mordidita desde aquellos años y condenaban a los justos. Y eso mismo estaba ocurriendo en el tiempo de Santiago y eso mismo ocurre en nuestros tiempos. Y mire por favor lo que dice el verso 15, avance un poquito más. La posibilidad al arrepentimiento. Dios dice, aborreced el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Ponga atención en esto. Quizá Jehová, Dios de los ejércitos, ¿qué? Tendrá piedad del remanente de José. Pero esta es la parte importante, la posibilidad que tenemos tú y yo todavía de arrepentirnos y tal vez encontrar piedad, misericordia y gracia delante de Dios. Entonces, fíjese cómo ocurría eso entonces en el tiempo de Amós, en el tiempo de Santiago y ocurre en nuestros tiempos. Y concluye diciendo acerca del justo, y él no os hace resistencia. Fíjese usted, es una paradoja porque la mejor identificación del que le hace resistencia al rico es el inocente. No sé si puede verlo, es algo particular. Estos verdaderos creyentes que estaban siendo estafados en su trabajo, y no solo en eso, sino que ahora habían sido llevados a los tribunales y estaban maniqueados esos juicios y estaban siendo acusados falsamente, son quienes presentaban realmente algo que señalarle a la gente rica. Pero habían tenido que aguantar, habían tenido que soportar no solo que no les pagaran, sino haber sido llevados presos, y no solo eso, sino también haber sido juzgados injustamente. ¿Será difícil o no? Muy difícil. De hecho, la siguiente enseñanza Santiago la dedica a eso, porque sabe que no es algo fácil.
Y tú y yo tenemos que saberlo. Si estás atravesando una situación de este tipo, tienes que aprender a esperar en la fe, confiar completamente en Dios y dejar que las cosas tomen su propio curso. Dios va a obrar. Ten certeza, ten seguridad. Mateo 5:39 para terminar, por favor. Evangelio de Mateo, capítulo 5, verso 39. Verso 39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele la otra. Y al que quiera ponerte en pleito, ahí en el juzgado, ¿qué dice Jesús? Peléale, consíguete un buen abogado, ¿no? Aquel que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, aquí está mi túnica y aquí está también la capa. Oiga, ¿pero es fácil hacer esto? Muy complicado. Solamente un creyente, un regenerado en su interior puede hacer algo así. Verso 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ¿qué? Vamos dos. Qué difícil. Y terminamos 42. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Y entonces, pregunta, ¿cómo enfrentarás tu situación, hermano? ¿Cómo la enfrentarás? Porque tal vez tú estás atravesando una prueba de este tipo, pero ¿sabes qué? Hoy ya tienes con qué enfrentarla. Tienes una palabra de parte de Dios. No, hermano, yo la verdad que ahorita pues estoy bien y no. Bueno, tal vez venga para ti una prueba más adelante. Y Dios quiere que tengas listo tu corazón, que sepas cómo debes responder, que sepas cómo debes actuar, cómo debes comportarte ante una situación de este tipo. Directamente del Maestro, palabras de Jesús enseñándonos. Conclusión, hermanos, voy a concluir. El dinero, la riqueza, puede ser una bendición. ¿Sí? Puede ser una bendición de parte de Dios. Pero debemos manejarlo así, como un don que viene de parte de Dios, por el cual nos da Dios la oportunidad de hacer el bien a otras personas. ¿Sí me siguió? Esa es la voluntad de Dios cuando de pronto te da unos centavos de más, que a lo mejor no te esperabas. Eso es lo que espera Dios que hagas, que lo manejes como un don y que bendigas a alguien más. Esa es su voluntad. Que seas una fuente de bendición que alcance a otros creyentes, no una fuente de condenación. Por lo tanto, 4 puntitos rapidísimos. No debes acumular en vano, hermano. Si algo te llevas, llévate esto. No acumules en vano. No ganes tu dinero de manera injusta. No debes gastarte ese dinero en placeres egoístas. ¿Por qué? Pues si por eso te van a llevar a degenerarte. Sin que te des cuenta, poco a poco te vas a ir deslizando hasta llegar a este punto. Ya lo vimos. Y 4, no puedes adquirir esa riqueza, esos bienes de manera despiadada. Amén. Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 17 dice: a los ricos de este siglo os manda que no sean altivos. A los ricos de este siglo manda que no sean altivos ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagan bien, dice Pablo a Timoteo, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos, atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna, dice Pablo. Amén. Vamos a ponernos de pie para orar.